Hey, qué bueno que te conectas a este devocional de viernes. Vamos a seguir hablando de bendición es. Y comentábamos el miércoles que la bendición en realidad no es algo como que nos ganamos o es algo que Dios aleatoriamente nos da, sino es algo que nosotros obtenemos o que podemos vivir de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿no? Y hablamos de las bienaventuranzas, que literalmente significa cómo ser bendecidos o qué es ser bendecidos, y tocamos dos de las bienaventuranzas que Jesús habla para vivir una vida bendecida. Entonces hoy quiero continuar con las demás bienaventuranzas que básicamente son tips o consejos o fórmulas para vivir una vida bendecida. Ahora recuerda que el punto importante de esto que estamos diciendo es para vivir una vida bendecida dentro del reino. Porque Jesús no te está dando aquí una fórmula para hacer dinero. Jesús aquí no te está dando una fórmula para hacer tu negocio, sino realmente nos está dando fórmulas para vivir una vida bendecida desde el interior, desde nuestro hombre interior, desde un punto de vista espiritual, y así fluir hacia afuera. Entonces, ahí en Mateo 5 dice, en el versículo 5 dice, Dios bendice o bienaventurados son los humildes, porque ellos heredarán toda la tierra. Ahora, creo que el concepto de humildad también ha sido tergiversado, o a veces no lo entendemos de manera correcta y pensamos que ser humilde es que te mangoneen, o ser humilde pensamos que es como dejar que te hagan las cosas. Y la realidad es que no, o sea, humildad es tener una conciencia plena de tu identidad. La gente que pensamos que es humilde, pensamos que es las personas que no tienen una identidad correcta, pensamos que son las personas que les falta seguridad, pensamos que somos las personas aún que no tienen recursos, ¿verdad? A veces llamamos a las personas humildes, pero quiero decirte algo, las personas prepotentes, las personas que tratan de estar por encima de los demás, también son personas que les falta humildad. Y el balance de la humildad es tener una identidad que está basada en lo que Dios dice de ti, no pensar ni más ni menos de lo que Dios dice de ti. Esa es humildad. La humildad es no tener que estar buscando aditamentos externos o internos en tu vida para que te agreguen valor. Una persona humilde es la persona que sabe quién Dios la ha hecho para ser y está bien con ello. Entonces creo que Jesús está diciendo, bienaventurados los que son humildes, porque ellos heredarán toda la tierra. ¿Qué no se refiere con esto? Que las personas que son humildes son personas que van a llegar a posiciones, que van a llegar a lugares que realmente ayudan a las demás personas. Entonces, si quieres ser bendecido, necesitas ser humilde. Ahora, quiero que tú te pongas a preguntar en tu vida si tú eres humilde. ¿A qué me refiero con que seas humilde? No quiero que pienses en tus acciones externas, quiero que pienses si tú sabes quién eres, quiero que pienses si tu identidad está basada y fundamentada en lo que Dios dice de ti. Si tu identidad viene de lo que haces, del valor que obtienes por otras personas, no eres humilde. Entonces, por eso una persona a la que a veces consideramos humilde, que quizás es insegura, que quizás como que está bajita, ¿no? Por así decirlo, es una persona que no tiene identidad y lo trata de obtener de otras personas. Pero una persona, no sé, enojona, que le grita a los demás, que tiene poder sobre los demás, tampoco es una persona humilde. ¿Por qué? Porque es una persona que obtiene su identidad pues de tener control y de tener poder sobre otras personas. Una persona humilde es aquella persona que no piensa más ni menos de quién lo ha llamado a ser. Me gusta lo que dice Pablo en Romanos 12, que dice que no pensemos más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es decir, que no pienses más o menos de lo que Dios te ha dicho que eres, y punto. Ahí vas a ser humilde. Entonces, si tú y yo queremos tener una vida de humildad, creo que tenemos... Más bien, si somos humildes, vamos a ser bendecidos. Si quieres tener una vida de humildad, no te enfoques en lo externo, enfócate en quién eres. Y luego Jesús en el versículo 6 dice esto: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Y creo que todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos tenido mucha hambre, ¿verdad? Hay personas que cuando tienen hambre se ponen de malas, empiezan a gritar, ¿verdad? Y le echan la culpa a los demás y no se tranquilizan hasta que esa hambre es saciada, ¿verdad? Espero que nunca hayas estado en una situación donde has tenido tanta sed que estás desesperado y que yo, por ejemplo, vi muchos programas, ¿verdad? Estos de sobreviví en Discovery Channel, y personas que estaban sobreviviendo en la selva, ¿verdad? Y que tomaban agua de lugares que uno normalmente no tomaría, ¿verdad? Pero lo que te lleva
a esa desesperación, a esa forma desesperada y loca de actuar, es el hambre y la sed. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, si tú quieres ser bendecido, ten un hambre y una sed alocada y apasionada por la justicia. Las personas que buscan justicia son personas bendecidas. ¿Y cómo se ve esto prácticamente en nuestra vida en el día a día? Es contestando básicamente esa pregunta. ¿Eres una persona justa? ¿Eres una persona que le da a los demás lo que les corresponde? ¿Eres una persona que respeta el trabajo de los demás? ¿Eres una persona que reparte a las personas conforme lo que merecen? ¿Eres una persona que es íntegra con los recursos que recibe, con las cosas que recibe? Y al final de cuentas, la cultura te dice esto. Si tú eres justo, si tú das lo que merece la gente, no va a haber suficiente. La vida, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha gente que piensa de esta forma, ¿verdad? No, tú tienes que acaparar todo, tú tienes que llegar a todo porque nunca nadie te va a dar nada. Tú tienes que ganarte todo lo que tienes porque la demás gente va a ver por sí misma. Y sí, así es como funciona la cultura, pero en el reino es diferente. Jesús dice, si quieres ser bendecido, si quieres vivir una vida bendecida, tienes que vivir con justicia, tienes que ser un repartidor de justicia a las personas, al mundo. Y es por eso que Jesús dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Una persona que tiene mucha sed va a ser saciada. Una persona que tiene mucha sed o mucha hambre va a hacer lo posible por comer. Y Jesús dice, nosotros, o si lo podría decir de esta forma es, tú eres bendecido cuando muestras justicia. De esa forma se ve manifestada la bendición en cuanto a la justicia. Y creo que lo hemos experimentado este momento cuando tú y yo sabemos que hemos sido justos con las personas, que sabemos que hemos hecho las cosas con bien, que hemos hecho las cosas correctas. Hay una bendición en nosotros. Y quiero que entiendas esto. Dios se encarga de darte lo que a ti te corresponde. Hay una frase de Bill Johnson que me encanta y que ha marcado mi vida que dijo, cuando yo me encargo de darle a los demás lo que les corresponde, Dios se va a encargar de darme lo que me corresponde. Y creo que esto habla de una confianza en la justicia divina, en la justicia de que Dios es la persona que realmente va a hacer las cosas. Y luego Jesús dice en el versículo 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, ¿verdad? Y creo que a veces quizás erróneamente una palabra que usamos como sinónimo de compasión es lástima, ¿verdad? Creo que alguna vez tú y yo hemos pasado, ¿verdad? Por un lugar o por una situación donde vemos o experimentamos lo que una persona está viviendo y sentimos lástima, o a veces decimos como siento lástima, pero en realidad lo que está sintiendo es compasión, ¿verdad? Pero no tengo tiempo, ¿verdad? Para meterme, pero quiero animarte a que puedas leer la historia de esta historia donde Jesús habla de, se me fue el nombre, ¿verdad? Pero es esta historia donde hay una persona que va viajando y que está golpeado y que pasa un fariseo y que pasa un publicano y nadie lo ayuda, el buen samaritano. Y llega el buen samaritano y ayuda a esta persona. Y lo que movió al buen samaritano a tener y a pagar el hotel de la persona y a pagar todas sus necesidades fue la compasión. Las personas compasivas son bendecidas. Y creo que la compasión es algo que nos lleva a hacer algo correcto o a hacer algo a partir del amor por alguien más. Ahora, volvemos a lo mismo. Si comparamos con el mundo, cómo se ve una vida bendecida, la compasión no te va a llevar a nada. O sea, si tú lees la historia del buen samaritano, matemáticamente, si lo quieres ver así, lógicamente, el buen samaritano perdió. El buen samaritano tuvo que pagar el hotel, el buen samaritano tuvo que pagar las medicinas, el buen samaritano perdió en el sentido de cómo lo ve nuestra cultura, pero el buen samaritano fue bendecido. Por lo tanto, si tú quieres vivir una vida bendecida, tienes que ser una persona compasiva. Entonces, quiero que pienses en tu vida, en el día a día. Yo creo que Dios pone muchas oportunidades en tu día a día para que tú seas compasivo. Creo que todos vivimos oportunidades en nuestro día a día para tener la capacidad de actuar como lo hizo el buen samaritano. Pero el punto es que a veces pensamos, si hago esto, si me despojo de esto, si regalo esto, si actúo con amor, entonces la gente se va a aprovechar de mí, entonces la gente va a hacer otras cosas. Pero si tú entiendes este principio, vas a ser bendecidos. Vas a ser bendecido. Y me encanta lo que dice Jesús. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Y luego en el versículo 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y creo que este concepto de bendición
por medio de tener un corazón puro, a lo mejor no tiene sentido, ¿no? ¿De qué me sirve tener un corazón puro? Pues te sirve de que tienes acceso libre con Dios. Creo que aún en nuestra sociedad, cuando hablamos de pureza es visto como algo retrógrada, es algo visto como algo del pasado, es algo visto que ya mucha gente no utiliza, pero la pureza viene de este concepto de algo que no ha sido modificado de su contexto o de su concepto original. Entonces, cuando hablamos de pureza, estamos hablando que estamos viviendo y nos estamos comportando como Dios nos diseñó originalmente. Entonces, sí, cuando hablamos de pureza, la mayoría de nosotros piensa en pureza sexual, ¿verdad? En tus pensamientos, pero la pureza, quiero que lo veas de esta forma, la pureza tiene que ver con no ser contaminado o con mantenerte alineado con el diseño original que Dios tiene para ti. Y eso es una vida bendecida. Cuando tú y yo nos empezamos a contaminar de lo que dice el mundo, cuando empezamos a hacer las cosas como las hace la cultura, a hablar como habla la cultura, estamos perdiendo nuestra pureza y por lo tanto estamos perdiendo nuestra capacidad para ser bendecidos. Así que con este contexto y con este concepto yo quiero animarte a que puedas ser puro, a que puedas analizar qué áreas de tu vida han sido impuras, qué áreas de tu vida han sido modificadas de acuerdo al diseño original de Dios. Y en el versículo 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, paz no es solamente un artículo, ¿verdad? No es solamente una palabra, no solamente es un adjetivo. Paz es una persona. La paz es Jesús. La paz no es solamente la ausencia de conflicto. Paz es un estado mental, es un estado de espiritual, es un estado emocional, ¿verdad? En el hebreo existe esta palabra shalom, que pues traducido puede ser paz, ¿verdad? Pero shalom tiene que ver muchísimo más que solamente paz. Y Jesús dice, si tú eres una persona que procura la paz, si tú eres una persona que genera y que emana la paz, vas a ser bendecida. Y creo que como cristianos, como seguidores de Cristo, en nuestro día a día tenemos la capacidad o tenemos muchas oportunidades para mostrar paz a las demás personas, para ser generadores de paz, para ser personas que yo quiero explicártelo de esta forma. O sea, paz es traer el reino de los cielos a donde quiera que estamos. Paz es que en tu trabajo manifiestes quién es Dios. Paz es que en tu familia manifiestes quién es Dios. Paz es que en la calle manifiestes quién es Dios. Eso es paz. O sea, paz es mostrar quién es Dios. Porque creo que todos hemos experimentado este estado o este punto donde Dios está. Y existe esta paz sobrenatural, ¿verdad? Y por último, Jesús dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Creo que no se compara, ¿verdad?, la persecución que vivieron los cristianos en los primeros siglos a la que tú y yo podemos vivir el día de hoy. Pero creo que la bendición viene cuando tenemos convicciones correctas. La bendición viene cuando nuestras convicciones no son movidas por lo que dice el mundo. Y que cuando nosotros llevamos a cabo, cuando nosotros hacemos y vivimos de acuerdo a las convicciones que Dios ha mostrado en su palabra, a las convicciones que Dios nos dice, entonces vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Y no sé, a lo mejor en tu vida personalmente cómo se vea persecución. Se puede ver como bullying, se puede ver como burla, se puede ver como, no sé, o sea, hay personas todavía en el siglo XXI que viven en China, que viven en otros países que no se les permite predicar la palabra de Dios, que no se les permite conocer a Jesús, hablar de Jesús. Y tenemos que entender que en realidad nosotros, cuando llevamos esas convicciones sin importar las consecuencias, hay una bendición para nuestra vida. Y esa bendición creo que todos nosotros la hemos experimentado alguna vez. Así que yo te quiero animar y obviamente yo creo que cada una de estas bienaventuranzas tiene un tema profundo que se puede analizar, que podemos ver para nuestra vida más detalladamente, pero solo quería atraer tu atención a decirte, la bendición tiene que ver más con tu estilo de vida y con lo que piensas y con lo que haces que pequeños destellos del favor de Dios sobre tu vida. Así que te invito a analizar, a meditar estas bienaventuranzas y a ver. Y si quieres entender por qué tu vida no ha sido bendecida, puede ser porque no hayas aplicado alguno de estos principios. Así que muchas gracias, familia, y que Dios les bendiga.